Era una mañana fría, con una bruma espesa que parecía colgar del cielo como un velo gris. La campesina Marta, una mujer joven pero curtida por el arduo trabajo en el campo, cargaba un pesado saco de trigo sobre sus hombros mientras recorría el sendero que atravesaba el bosque sombrío. Su objetivo era llegar al mercado del pueblo vecino para vender su cosecha, una tarea que realizaba cada semana. El bosque sombrío tenía fama de ser un lugar lleno de misterios y cuentos aterradores. Los ancianos del pueblo advertían sobre seres que habitaban en sus sombras, espíritus errantes, animales con ojos de fuego y, sobre todo, un duende malvado conocido como Lormic. Decían que Lormic era un maestro del engaño, un ser diminuto pero astuto que disfrutaba enredando a los humanos en sus trampas mágicas. Marta no prestaba atención a esas historias. Las consideraba supersticiones destinadas a mantener a los niños cerca de casa. Pero esa mañana, mientras caminaba, algo en el ambiente parecía diferente. Los árboles susurraban con un tono más siniestro y el crujir de las hojas bajo sus pies resonaba con demasiada claridad. Marta sintió un escalofrío, pero se obligó a avanzar. «No hay tiempo para miedos», murmuró, tratando de calmarse. Al llegar a un claro en el bosque, Marta decidió descansar un momento. Colocó el saco en el suelo y se sentó sobre una roca cubierta de musgo. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando ignorar la extraña sensación de ser observada. No muy lejos, oculto detrás de un grueso tronco, Lormic la observaba con una sonrisa maliciosa. El duende tenía el aspecto que las historias describían: pequeño, de piel verdosa, orejas puntiagudas y ojos brillantes como ascuas encendidas. Vestía harapos y llevaba un sombrero desproporcionadamente grande que cubría sus cabellos enredados. Lormic había estado siguiendo a Marta durante varias semanas. Había oído hablar de su honestidad y su ingenuidad, características que la convertían en la víctima perfecta para su próximo engaño. Con un chasquido de sus dedos, Lormic convocó una pequeña ilusión. Frente a Marta apareció un pájaro de colores resplandecientes, algo que jamás había visto en sus días trabajando en el campo. Era un ave pequeña, pero con plumas que reflejaban tonos de esmeralda, zafiro y oro. Emitía un canto dulce y casi hipnótico. Marta, intrigada, se levantó y dio un paso hacia el ave. «¡Qué criatura tan hermosa!», susurró, mientras extendía la mano para intentar tocarla. Pero el pájaro, como si jugara con ella, saltó hacia un arbusto cercano. Marta, incapaz de resistir la curiosidad, dejó su saco y lo siguió. Mientras Marta se adentraba en la espesura, Lormic sonrió satisfecho. La ilusión era solo el inicio de su plan. Con un poco más de esfuerzo, podría guiarla hacia la trampa que había preparado. Un pozo oculto en la tierra, cubierto por hojas y ramas. Cualquiera que cayera allí quedaría atrapado, vulnerable a las condiciones que el duende dictara. Y él ya había decidido que exigiría un alto precio para liberarla. Marta siguió al ave a través de matorrales y ramas bajas, sin darse cuenta de que se alejaba cada vez más del sendero. «Solo un poco más», pensó, fascinada por el canto y los destellos que el ave emitía. Cuando la criatura finalmente se detuvo sobre una rama baja, Marta notó que estaba justo al borde de un claro. Sintió una punzada de duda. Algo en el lugar no parecía natural. Las hojas en el suelo estaban dispuestas de manera extraña, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente. El ave desapareció en un parpadeo, dejando un silencio que parecía absorber el aire mismo. Marta dio un paso atrás, ahora alerta. «Esto no es normal», se dijo. Pero antes de que pudiera retroceder más, un movimiento rápido en su periferia la hizo voltear. Allí estaba Lormic, emergiendo de entre los arbustos, con una sonrisa que mostraba todos sus dientes afilados.
«Oh, querida campesina, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo el duende, inclinando su sombrero con un gesto exagerado. Su voz era aguda, pero sus palabras tenían un tono engañosamente amable. «Pareces haber perdido el camino. ¿Puedo ayudarte a encontrarlo?» Marta dio un paso atrás, desconfiada. Había oído las leyendas y reconoció de inmediato lo que estaba frente a ella. «No necesito ayuda, gracias», respondió, intentando sonar firme, aunque su corazón latía con fuerza. Lormic rió entre dientes, un sonido que hizo eco en el claro. «Oh, pero claro que la necesitas. Este bosque no es amable con los que se extravían. Podría guiarte de regreso, si estás dispuesta a ofrecerme algo a cambio». «¿Y qué querrías tú de mí?», preguntó Marta, cruzando los brazos para disimular el temblor en sus manos. El duende inclinó la cabeza, fingiendo pensar. «Algo pequeño, sin importancia. Un favor, tal vez, o tu primera palabra de cada día durante una semana». Su tono era casual, pero sus ojos brillaban con una malicia contenida. Marta entendió que el duende intentaba jugar con ella. «No tengo nada que darte», respondió, dando otro paso atrás. Pero su pie tropezó con algo. Miró hacia abajo y vio la trampa. El suelo parecía normal, pero las hojas ocultaban un pozo profundo. Había estado a punto de caer. La campesina levantó la vista, decidida a no mostrar miedo. «Gracias por la oferta, pero encontraré mi camino sola». Lormic frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que sus víctimas fueran tan perspicaces. Pero en lugar de rendirse, decidió seguir a Marta, convencido de que tarde o temprano cometería un error. Lo que no sabía era que su propio plan empezaba a desmoronarse. Marta sabía que el bosque sombrío no era lugar para confiarse. Mientras intentaba retomar el sendero, sentía la presencia de Lormic como un peso invisible en el aire. Cada crujido de las hojas y cada sombra en el rabillo del ojo le recordaban que el duende seguía acechándola, esperando el momento oportuno para volver a tentar su suerte. «Puedo hacerlo», murmuró para sí misma, apretando los puños. No tenía intención de ceder ante las artimañas de un ser que buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad. Aunque nunca había lidiado directamente con criaturas mágicas, algo en su interior le decía que la clave estaba en mantenerse firme y no mostrar miedo. Detrás de ella, Lormic observaba con frustración creciente. Marta no era como sus víctimas anteriores. Había esperado que cayera en su trampa con facilidad, pero su prudencia lo desconcertaba. Sin embargo, el duende no estaba dispuesto a rendirse. «¿Quién se cree que es para desafiarme?», pensó mientras se escurría entre los arbustos, ideando un nuevo plan. Marta finalmente encontró lo que parecía ser una bifurcación en el camino. Uno de los senderos llevaba al este, hacia el mercado, y el otro se perdía en la espesura del bosque. Las marcas en los árboles que usualmente la guiaban habían desaparecido, como si alguien las hubiera borrado. Marta se detuvo, intentando decidir por dónde ir. Justo en ese momento, la voz de Lormic resonó detrás de ella. «Estás perdida, campesina», dijo el duende con tono melifluo. Esta vez no se molestó en ocultarse. Apareció frente a ella con un gesto teatral, como si estuviera haciendo una reverencia. «Pero no temas, puedo mostrarte el camino correcto». Marta lo miró con desconfianza. «¿Por qué harías eso? No creo que sea por bondad». Lormic soltó una carcajada que hizo eco entre los árboles. «Tienes razón, no soy conocido por mi bondad, pero digamos que me gusta la diversión. Ayudarte podría ser entretenido, siempre y cuando estés dispuesta a pagar el precio adecuado». «¿Otra vez con tus precios?», Marta cruzó los brazos, fingiendo seguridad. «No te debo nada. Y no te daré nada». El duende la observó con interés. Había algo en la determinación de Marta que le resultaba irritante, pero también intrigante.
¿Y qué harás si el camino que eliges te lleva más profundo al bosque? Este lugar tiene sus propios peligros, más allá de mí. Marta no respondió. No quería mostrarle que dudaba. En cambio, tomó una decisión rápida y comenzó a caminar por el sendero de la derecha, esperando que fuera el correcto. Lormic, sorprendido por su resolución, la siguió a una distancia prudente, tramando un nuevo engaño. Mientras avanzaba, Marta notó que el bosque se hacía más oscuro. Los árboles parecían más altos y sus ramas se entrelazaban, bloqueando la luz del sol. Era como si el bosque mismo intentara atraparla. Cada paso se sentía más pesado y el silencio era opresivo. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Escuchó su propia voz llamándola. «Marta, Marta, por aquí». Se detuvo en seco mirando a su alrededor. La voz provenía de su izquierda, pero sabía que estaba sola. «Esto no tiene sentido», pensó. Aún así, la curiosidad y el miedo luchaban dentro de ella. ¿Y si era alguien que necesitaba ayuda? El duende, escondido entre las ramas, observaba con una sonrisa satisfecha. Había creado la ilusión de la voz, convencido de que Marta no podría resistirse a investigar. Sin embargo, para su sorpresa, Marta no se movió. «Sé que eres tú, Lormic», dijo en voz alta. «No caeré en tus trucos». El duende apretó los dientes. Marta estaba resultando mucho más difícil de manipular de lo que había anticipado. Decidió cambiar de táctica. Con un movimiento de su mano, hizo que una sombra alta y ominosa emergiera de los árboles cercanos, proyectándose hacia Marta como si fuera una criatura gigantesca. Marta dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. La sombra era imponente y por un momento sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero algo en su interior le dijo que debía mantener la calma. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras de su abuela. «El miedo solo tiene poder si lo alimentas». Cuando volvió a abrir los ojos, la sombra seguía allí, pero Marta no retrocedió. En cambio, avanzó hacia ella. Para su asombro, la sombra se desvaneció como el humo al viento. Fue entonces cuando escuchó un gruñido de frustración proveniente de un arbusto cercano. «¡Maldita sea!», gritó Lormic, saliendo de su escondite. «¿Por qué no te asustas como todos los demás?». Marta lo miró directamente, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y comprensión. «Porque sé que tus trucos solo funcionan si yo les permito afectarme». El duende se quedó sin palabras por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien resistiera sus engaños de esa manera, pero su orgullo no le permitiría rendirse tan fácilmente. «Eres más lista de lo que pareces, campesina», dijo finalmente, ajustándose el sombrero. «Pero aún no has ganado. Este bosque tiene muchas pruebas y no todas serán tan fáciles de superar». Con esas palabras, Lormic desapareció en un destello, dejando a Marta sola una vez más. Pero esta vez, en lugar de sentirse intimidada, Marta se sintió más fuerte. Sabía que el duende no se detendría, pero también sabía que tenía la capacidad de resistir sus artimañas. Con esa determinación, retomó el camino, preparada para lo que fuera que el bosque y Lormic le depararan. Marta siguió caminando por el sendero, su determinación más firme que nunca. Aunque el bosque parecía jugar en su contra, había aprendido algo importante. Las trampas de Lormic no podían atraparla si mantenía la calma y la claridad en sus pensamientos. Sin embargo, el cansancio empezaba a hacer mella. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando y el peso de la incertidumbre comenzaba a asentarse en su pecho. Finalmente, al girar en un recodo del camino, vislumbró algo inesperado. Una pequeña cabaña de madera enclavada en un claro. La construcción era modesta, con un techo cubierto de musgo y una chimenea que expulsaba un delgado hilo de humo hacia el cielo.
Marta dudó al principio. Sabía que el bosque estaba lleno de misterios y la aparición de la cabaña parecía demasiado oportuna. Pero el hambre y la necesidad de descanso la impulsaron a acercarse. Mientras Marta cruzaba el claro hacia la cabaña, Lormic la observaba desde las sombras. Su sonrisa astuta había regresado, pues aquella cabaña formaba parte de su siguiente plan. Dentro de sus paredes había preparado un escenario diseñado para confundir a la campesina, jugar con su sentido de la realidad y finalmente hacer que sucumbiera a sus deseos. «Veremos cuánto tiempo puede resistir antes de ceder», murmuró para sí mismo. Marta llegó a la puerta y llamó 3 veces, como dictaba la cortesía. Para su sorpresa, una voz amable respondió desde dentro. «Adelante, está abierta». Con cautela, empujó la puerta y entró. El interior era acogedor, iluminado por la luz cálida de una hoguera que crepitaba en una chimenea de piedra. Una mesa de madera ocupaba el centro de la estancia, y sobre ella descansaban un pan recién horneado y una jarra de agua clara. Frente al fuego, una anciana de cabello blanco y ojos amables tejía una manta con hilos de colores vivos. «Bienvenida, hija», dijo la anciana con una sonrisa. «Pareces cansada. Siéntate y descansa un momento». Marta vaciló. La mujer parecía inofensiva, pero algo en la situación no le parecía del todo correcto. Aún así, agradecida por la hospitalidad, se sentó junto a la mesa. «Gracias, señora. Ha sido un día largo y este bosque no es fácil de atravesar». La anciana asintió, como si entendiera perfectamente. «Este bosque tiene sus propios caprichos, pero también sus secretos. No todos son peligrosos si sabes cómo tratarlos». Marta tomó un trozo del pan, que sabía tan fresco como prometía su olor. Sin embargo, su mirada no dejó de estudiar a la anciana, buscando señales de algo fuera de lo común. «¿Vive sola aquí, en medio del bosque?» «Así es», respondió la mujer sin dejar de tejer. «Hace muchos años decidí que la tranquilidad del bosque era más valiosa que el bullicio del pueblo. Aquí encuentro paz, aunque a veces tengo visitantes inesperados como tú». Marta se relajó un poco, aunque seguía sintiendo una leve inquietud. La anciana parecía sincera, pero en el fondo de su mente resonaban las advertencias sobre el bosque y sus habitantes. Decidió que era mejor no quedarse mucho tiempo. «Le agradezco su generosidad, pero debo continuar mi camino», dijo Marta, poniéndose de pie. «Por supuesto», respondió la anciana, dejando de tejer y mirando a Marta con intensidad. «Pero antes de que te vayas, déjame darte un consejo. No todo lo que parece inofensivo lo es, y no todo lo que parece peligroso busca hacerte daño». Marta asintió lentamente, sin saber cómo interpretar esas palabras. Agradeció nuevamente y salió de la cabaña. Mientras cruzaba el claro, la sensación de que algo estaba mal volvió a apoderarse de ella. Miró por encima del hombro y notó que el humo que salía de la chimenea había cambiado. Ahora era negro y espeso, como si la cabaña ardiera desde dentro. Dio un paso hacia atrás, pero al girarse nuevamente hacia el camino, el claro había desaparecido. Estaba rodeada de árboles una vez más. «Era otra de sus trampas», murmuró con frustración. Marta no sabía cómo, pero estaba segura de que Lormic tenía algo que ver. Su furia la ayudó a mantener la compostura mientras intentaba encontrar su orientación. Desde su escondite, Lormic observaba, más molesto que satisfecho. Marta había resistido el efecto completo de la ilusión. La cabaña estaba diseñada para atraparla, para hacerla perderse en sus deseos o miedos más profundos, pero ella había salido antes de que pudiera atraparla por completo. El duende golpeó el suelo con su pie diminuto, frustrado por su fracaso. «No puede ser tan difícil», se dijo, decidido a intentarlo una vez más. Esta vez necesitaría algo más convincente, algo que apelara directamente al corazón de Marta.
Mientras ella avanzaba por el bosque, Lormic empezó a tejer su próxima trampa, una que esperaba fuera imposible de resistir. Marta, por su parte, continuó caminando, su confianza cada vez mayor. Sabía que Lormic no se rendiría fácilmente, pero también sabía que podía enfrentarlo. Las palabras de la anciana resonaban en su mente. No todo lo que parece inofensivo lo es. Aunque Marta no podía estar segura de si la anciana era real o una ilusión, entendió el mensaje. La clave estaba en ser cautelosa, pero también en confiar en su propia fuerza. El bosque seguía adelante, cada vez más oscuro, cada vez más silencioso. Marta apretó el paso, determinada a salir de allí antes de que el sol se pusiera. Pero en el horizonte, otra figura comenzó a formarse, esperándola con intenciones que solo el tiempo revelaría. La noche comenzaba a caer y el bosque sombrío se tornaba aún más opresivo. Marta sentía que cada paso la alejaba más de su objetivo, pero no podía permitirse perder la esperanza. La brisa fresca de la tarde se había transformado en un aire denso, cargado de un extraño perfume dulzón que no provenía de las flores del bosque. Sin previo aviso, el paisaje cambió drásticamente. Frente a Marta apareció una gran plaza iluminada por lámparas que parecían suspendidas en el aire. Era un mercado, pero no uno común. Las tiendas estaban hechas de materiales imposibles. Una parecía estar tejida con telarañas, otra relucía como si estuviera hecha de escamas de dragón. Los mercaderes eran criaturas que desafiaban la imaginación. Altos, bajos, cubiertos de plumas, escamas o pieles iridiscentes. Y todos la miraban con un interés voraz. Marta se detuvo en seco, sintiendo que cada par de ojos la perforaba. «Esto no puede ser real», pensó, recordando los trucos de Lormic. Sin embargo, el mercado parecía tan vívido que era difícil discernir si era una ilusión o no. Una criatura encorvada, con una capucha que ocultaba su rostro, se acercó. Sus largos dedos de color ceniza sobresalían de las mangas de su túnica. «Bienvenida, forastera», dijo con una voz que sonaba como el roce del viento entre las hojas secas. «Este es el mercado de las sombras. Aquí puedes encontrar lo que sea que tu corazón desee, siempre y cuando estés dispuesta a pagar el precio». Marta frunció el ceño. La advertencia de la anciana volvió a su mente. «No busco nada, gracias», respondió, intentando mantener su tono firme. La criatura se echó a reír, un sonido que reverberó en el aire como un eco infinito. «Oh, todos buscan algo, incluso si no lo saben todavía. Mira a tu alrededor. Tal vez encuentres algo que te sorprenda». Antes de que Marta pudiera responder, un enjambre de mercaderes se arremolinó a su alrededor, cada uno ofreciéndole algo más extraño que el anterior. Una mujer con ojos completamente blancos le mostró una caja que contenía lo que parecía ser luz líquida. Un hombre con cuernos le ofreció un reloj que prometía controlar el tiempo. Otro ser, que flotaba a unos centímetros del suelo, le susurró que podía venderle sus sueños más felices. «Solo tienes que decir que sí», insistió una voz tras otra, cada oferta más tentadora. Pero Marta no se dejó llevar. Sabía que todo aquello era obra de Lormic, una trampa cuidadosamente diseñada para seducirla y atraparla. «No necesito nada de ustedes», declaró, alejándose de la multitud. El murmullo del mercado se volvió hostil. Los mercaderes comenzaron a susurrar entre ellos, lanzándole miradas de reprobación. Marta sintió que el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente, como si el lugar estuviera reaccionando a su negativa. Fue entonces cuando apareció Lormic, sentado sobre un banco improvisado hecho de raíces entrelazadas. «Veo que sigues siendo testaruda, campesina», dijo con una sonrisa ladeada. «Este mercado está lleno de maravillas,
pero también de oportunidades. Todo lo que tienes que hacer es dejar de luchar contra lo inevitable. Marta lo miró con desafío. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con engañar a la gente? Lormic dio un salto desde el banco, aterrizando con gracia a unos pasos de ella. Oh, querida, no lo entiendes. Este no es solo un juego, es mi naturaleza. Vivo de las decisiones de los demás, de sus errores, de sus deseos. Es un intercambio justo, ¿no crees? ¿Justo? Marta apretó los dientes. Nada de esto es justo. Te aprovechas de los miedos y las debilidades de los demás. El duende se encogió de hombros. ¿Y qué? Todos tienen un precio, Marta. Incluso tú. ¿Cuánto tardarás en darte cuenta de eso? Marta sintió un calor subir por su pecho. La ira se mezclaba con la frustración, pero también con una determinación renovada. No todos somos como tú, Lormic. Algunos de nosotros no caemos en tus trampas. Lormic entrecerró los ojos, visiblemente irritado. Entonces veamos cuánto puedes resistir. El mercado tiene su propia voluntad y no te dejará ir tan fácilmente. Con un chasquido de sus dedos, el ambiente cambió. Las luces de las lámparas se atenuaron y el mercado se transformó en un laberinto de tiendas y pasillos interminables. Marta se encontraba sola ahora, rodeada de sombras que parecían moverse por su cuenta. El aire se hizo pesado y cada paso que daba parecía llevarla más lejos de una salida. Marta se detuvo y respiró profundamente. No podía permitir que el pánico la dominara. Cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela. Confía en tu instinto, Marta. Es más fuerte que cualquier truco. Guiada por esa certeza, comenzó a caminar con confianza, ignorando las sombras y los susurros que intentaban desviarla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio una luz al final de un pasillo. Corrió hacia ella, sintiendo cómo el mercado intentaba retenerla, pero no se detuvo. Cuando salió de la luz, el mercado desapareció y Marta se encontró nuevamente en el bosque. El aire era fresco otra vez y el cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Aunque estaba exhausta, una sonrisa de alivio cruzó su rostro. Había logrado escapar de otra de las trampas de Lormic. Desde las sombras, el duende observaba con una mezcla de rabia y fascinación. Marta no era como las demás víctimas. Cada desafío que superaba parecía fortalecerla en lugar de debilitarla. Pero Lormic no estaba dispuesto a rendirse. «Esto aún no termina, campesina», murmuró, desapareciendo en un destello de luz. La noche era serena, pero Marta sabía que el peligro acechaba en cada rincón del bosque sombrío. Aunque había logrado escapar del mercado de las sombras, algo le decía que Lormic no había terminado con ella. Su instinto no la engañaba. El duende malvado la seguía de cerca, maquinando su próximo movimiento. Mientras avanzaba, el paisaje volvió a cambiar. Los árboles, que antes se alzaban como guardianes silenciosos, comenzaron a separarse, dando paso a un claro. En el centro había un pozo antiguo, cubierto de enredaderas y musgo. El lugar tenía una extraña belleza, pero también una atmósfera inquietante. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda al acercarse. El pozo parecía llamarla. Su boca oscura emitía un leve murmullo, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades. Marta se detuvo a unos pasos de distancia, observándolo con recelo. «Otra trampa», pensó. Sin embargo, los susurros se intensificaron y una voz clara emergió de entre ellos. «Marta». La voz era suave, pero llena de una tristeza profunda. «Por favor, ayúdame». Marta retrocedió sorprendida. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. Solo el pozo, que parecía pulsar con una energía extraña. «¿Quién eres?», preguntó, intentando sonar firme. «Soy una alma atrapada.
Este pozo es una prisión, solo tú puedes liberarme. Marta sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que era peligroso confiar en lo que veía o escuchaba en el bosque, pero la desesperación en la voz la conmovió. ¿Qué tengo que hacer? Solo lánzate una cuerda o extiende tu mano. Te lo suplico, no puedo soportar más esta oscuridad. Desde las sombras, Lormic observaba con una sonrisa triunfal. Había creado esa ilusión con mucho cuidado, sabiendo que Marta no podía ignorar un llamado de auxilio. Si lograba que la campesina se acercara lo suficiente, el pozo haría el resto. Era una trampa perfecta, diseñada para jugar con su compasión. Marta miró el pozo, su mente dividida entre la cautela y el impulso de ayudar. Si es otra trampa, podría ser mi fin, pensó. Pero si alguien realmente estaba atrapado allí, ¿cómo podía ignorarlo? Finalmente, tomó una decisión. Arrancó un pedazo de tela de su delantal y lo ató al extremo de una rama cercana, creando una cuerda improvisada. Con cuidado, la bajó por el pozo, escuchando atentamente. «Ahí va», dijo con voz temblorosa. «Toma la cuerda». Por un momento no ocurrió nada. Luego, un tirón fuerte casi la hizo perder el equilibrio. Marta agarró la rama con ambas manos, luchando por no soltarse. «¡Sujétate bien!», gritó, tirando con todas sus fuerzas. El peso al otro extremo de la cuerda era abrumador. Cada vez que tiraba, sentía que algo intentaba arrastrarla hacia el pozo. La voz que antes sonaba triste, ahora parecía más agresiva, exigiendo su ayuda con un tono imperativo. «¡Más rápido, no pares!», gritó la voz. Fue entonces cuando Marta se detuvo. Algo en el tono de la voz le resultó alarmante. No era el tipo de gratitud que esperaba de alguien que estaba siendo rescatado. Miró dentro del pozo y vio algo que hizo que su sangre se helara. Una sombra se agitaba en las profundidades, pero no tenía forma humana. Era una figura retorcida, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. «¡Es una trampa!», exclamó, soltando la cuerda y retrocediendo rápidamente. La sombra emitió un grito desgarrador y el pozo comenzó a temblar. Lormic apareció al otro lado del claro, aplaudiendo lentamente. «Muy bien, Marta. Pensé que esta vez te tenía, pero una vez más has demostrado ser más lista de lo que esperaba». Marta lo miró con furia. «¿Cuántas trampas más vas a ponerme, Lormic? ¿Cuánto tiempo planeas seguir con este juego?». El duende se acercó, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «Hasta que te rindas, por supuesto. Pero parece que tienes más fuerza de voluntad de la que imaginaba. Eso solo hace que esto sea más interesante». ¿Interesante? Esto no es un juego, Lormic. Tú puedes pensar que eres astuto, pero todo esto solo demuestra lo débil que eres. Necesitas engañar a los demás para sentirte fuerte. Las palabras de Marta parecieron afectar al duende más de lo que esperaba. Lormic frunció el ceño, su rostro torciéndose en una expresión de ira contenida. «Cuida tus palabras, campesina. Aún estás en mi dominio y no me subestimes». «¿Tu dominio?». Marta dio un paso adelante, enfrentándolo con valentía. «Este bosque no te pertenece y tampoco yo. Puedes intentar todas las trampas que quieras, pero no caeré en ellas». Lormic apretó los dientes, incapaz de responder. La confianza de Marta lo descolocaba. Decidió desaparecer una vez más, dejando atrás solo el eco de su risa. Pero esta vez no era una risa triunfal, sino una que escondía frustración. Marta respiró hondo, aliviada pero consciente de que la batalla aún no había terminado. Miró el pozo una última vez antes de alejarse. Sabía que cada trampa superada la hacía más fuerte, pero también más vulnerable al cansancio. Tenía que encontrar una manera de acabar con Lormic de una vez por todas. Mientras el bosque volvía a envolverla en su oscuridad, Marta se prometió no detenerse hasta llegar al final de aquel desafío. No sabía cómo terminaría esta historia, pero estaba decidida a escribir su propio desenlace.
Marta avanzaba con pasos decididos por el bosque sombrío, pero el cansancio comenzaba a pasarle factura. Sentía que cada prueba que enfrentaba erosionaba un poco de su energía, aunque al mismo tiempo algo dentro de ella crecía. Una fuerza silenciosa, una certeza de que podría superar cualquier desafío si confiaba en sí misma. El sendero comenzó a transformarse una vez más, como si el bosque se retorciera a voluntad de algo más poderoso que ella. Las ramas se apartaron lentamente, revelando un valle bañado por la luz de la luna. El lugar estaba lleno de una quietud desconcertante y en su centro se alzaba un objeto que llamaba la atención de Marta de inmediato, un espejo alto, colocado sobre un pedestal de roca negra. El espejo no era como cualquier otro que hubiera visto antes. Su marco parecía vivo, tallado con intrincados patrones de ramas y espinas que parecían moverse sutilmente bajo la luz plateada. La superficie del cristal no era del todo transparente, reflejaba la figura de Marta, pero con un brillo extraño, como si escondiera algo más profundo. Se acercó con cautela, los ojos entrecerrados para observar mejor. Cuando estuvo a unos pasos, notó que su reflejo no se movía como debería. Mientras Marta levantaba su mano derecha, la figura en el espejo no replicó su movimiento. En cambio, se quedó inmóvil, mirándola fijamente con una expresión que no era la suya. «Finalmente nos encontramos», dijo la figura, su voz idéntica a la de Marta, pero teñida de burla. Marta retrocedió, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Quién eres?», preguntó, con un tono que intentó mantener firme, aunque el temblor en sus manos la traicionaba. «Soy tú», respondió la figura, sonriendo de forma maliciosa. «O al menos, soy la parte de ti que nunca quieres admitir que existe. Tus miedos, tus debilidades, tus secretos». «Eso no es cierto», replicó Marta, apretando los puños con fuerza. «Yo no soy como tú». El reflejo rió, un sonido que parecía resonar no solo en el aire, sino dentro de la mente de Marta. «Oh, pero lo eres. Todos tienen una oscuridad dentro de ellos. Y aquí estoy, para recordártelo. Soy tus dudas cuando nadie más está mirando. Soy tus pensamientos más egoístas, tus decisiones más cobardes». Las palabras hicieron eco en la mente de Marta. Por un momento, el miedo intentó apoderarse de ella, pero sacudió la cabeza, negándose a ceder. «No tengo por qué escucharte. Sé quién soy, y no voy a dejar que tú o este espejo me definan». El reflejo inclinó la cabeza como si la estudiara. Luego, sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural, y su sonrisa se ensanchó. «¿De verdad lo crees? Entonces mírame. Mírame bien y dime si no reconoces lo que ves». Marta vaciló, pero dio un paso adelante, obligándose a enfrentar lo que estaba en el espejo. Al observarlo con más atención, el reflejo comenzó a cambiar. Ya no era solo su rostro. Ahora mostraba fragmentos de recuerdos que la hicieron estremecer. Vio momentos en los que había sentido miedo, en los que había dudado de su fuerza, en los que había deseado rendirse. También vio errores que había cometido, decisiones impulsadas por el cansancio o la frustración. «No puedes negar lo que eres», continuó el reflejo, su voz más incisiva. «Siempre has tenido miedo de fallar. Siempre has dudado de ti misma. Todo este tiempo en el bosque solo estás tratando de probar algo que ni siquiera crees». Marta cerró los ojos, intentando bloquear las imágenes y las palabras. Pero no podía negar que había algo de verdad en ellas. Había momentos en los que había sentido que no era lo suficientemente fuerte, en los que había querido abandonar su camino. Sin embargo, también recordó algo más. Recordó cómo había superado esos momentos, cómo había encontrado el coraje para seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. «Puede que tengas razón», dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando directamente al reflejo.
Puede que haya tenido miedo y puede que haya cometido errores, pero eso no me define. Soy más que mis miedos, más que mis fallos. Soy lo que elijo ser. El reflejo pareció tambalearse por un momento, como si las palabras de Marta lo hubieran golpeado, pero rápidamente recuperó su sonrisa burlona. Eso suena muy bonito, pero no puedes escapar de mí. Siempre estaré aquí, esperando el momento en que te rindas. Quizás siempre estés ahí, respondió Marta, avanzando otro paso hacia el espejo. Pero eso no significa que tenga que dejarte ganar. Tú eres solo una parte de mí, y no la más importante. Con esa declaración, Marta extendió la mano hacia una roca cercana, la levantó y la lanzó contra el espejo con toda su fuerza. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y el valle se llenó de un grito ensordecedor. Era como si el aire mismo estuviera siendo desgarrado. Marta cerró los ojos, cubriéndose los oídos, y cuando el sonido finalmente se desvaneció, se encontró sola. El espejo y su reflejo habían desaparecido. Desde las sombras, Lormic apareció, su rostro lleno de furia. Había estado observando toda la escena, convencido de que esta prueba sería la definitiva. Pero Marta había resistido una vez más. «No puedes seguir escapando, campesina», gritó el duende, avanzando hacia ella con un brillo de ira en sus ojos. «Esto debería haberte destruido. Nadie puede enfrentar su propia oscuridad y salir indemne». «Eso creías tú», replicó Marta, levantando la mirada con una mezcla de desafío y serenidad. «Tus trampas solo me hacen más fuerte. Cada vez que fallas, me das más razones para resistir». El duende apretó los dientes, sus manos temblando de rabia contenida. «Esto no ha terminado. No descansaré hasta verte caer». «Entonces sigue intentándolo», dijo Marta con calma, pero con una fuerza que parecía llenar todo el valle. «Pero recuerda esto. Cada vez que fallas, demuestras que el débil no soy yo, sino tú». Lormic desapareció en un destello de luz, dejando a Marta sola una vez más. Pero esta vez no había miedo en su corazón. Sabía que el final estaba cerca y que su voluntad sería suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras el bosque volvía a cerrarse a su alrededor, Marta continuó su camino, lista para escribir el desenlace de esta historia con sus propias manos. La noche en el bosque sombrío era más densa que nunca. El aire parecía cargado de una energía pesada, casi asfixiante, como si la tierra misma contuviera la respiración. Marta avanzaba con paso firme, aunque cada fibra de su ser le advertía que el final estaba cerca y con él la prueba definitiva. Podía sentir la presencia de Lormic, no detrás de ella, sino alrededor, envolviéndola en un velo invisible de tensión. El sendero se abrió una vez más, llevándola a un claro amplio y perfectamente circular. En el centro del espacio se alzaba un árbol antiguo, más viejo y robusto que cualquier otro que hubiera visto en el bosque. Su tronco estaba retorcido, lleno de nudos y fisuras que parecían formar rostros, algunos gritando, otros riendo con un gesto inquietante. Las raíces sobresalían de la tierra, formando una red que se extendía por todo el claro, como si fueran los dedos de un gigante atrapado bajo el suelo. Marta se detuvo frente al árbol, sintiendo que algo no estaba bien. Antes de que pudiera dar un paso más, una figura apareció a pocos metros de distancia. Era Lormic, pero esta vez no sonreía. Su rostro estaba marcado por la ira y sus ojos brillaban con un fuego que parecía quemarlo desde dentro. «Bienvenida, campesina», dijo con voz seca, sin su tono habitual de burla. «Has llegado lejos, mucho más de lo que cualquier otro ha logrado. Pero aquí termina tu camino». Marta lo miró sin miedo, aunque su corazón latía con fuerza. «No importa cuántas trampas pongas, Lormic, no voy a rendirme». El duende rió, pero su risa carecía de la alegría macabra que solía tener.
Era un sonido vacío, cargado de frustración. ¿No lo entiendes? Este no es solo un juego para mí, es mi propósito. Alimentarme de las debilidades de los demás es lo que soy. Y tú, Marta, has sido la más difícil, pero también la más tentadora. Eso es lo único que sabes hacer, ¿verdad?, replicó Marta cruzando los brazos. Aprovecharte de los demás porque no puedes valerte por ti mismo. ¿Qué clase de poder es ese? Las palabras de Marta parecieron golpear a Lormic como una bofetada. El duende frunció el ceño y el suelo bajo los pies de Marta comenzó a temblar. «No me subestimes», gritó, levantando una mano. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, como serpientes despertando de su letargo. Se enrollaron alrededor de los pies de Marta, inmovilizándola. «Esta es mi última oferta», continuó Lormic, acercándose lentamente. «Ríndete. Dame algo de valor, algo que me sustente, y te dejaré ir. Podrías regresar a tu vida sin más problemas, pero si insistes en resistir, este lugar se convertirá en tu tumba». Marta intentó liberarse, pero las raíces apretaban con fuerza. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Miró al duende directamente a los ojos y habló con una voz firme. «No voy a darte nada, Lormic, ni mi miedo, ni mi fuerza, ni mi voluntad. Si quieres detenerme, tendrás que intentarlo con todo lo que tienes. Pero te advierto, no ganarás». El duende chasqueó los dedos y las raíces comenzaron a subir por las piernas de Marta, amenazando con inmovilizarla por completo. El árbol se agitó, como si estuviera vivo, y un coro de voces oscuras resonó en el aire, repitiendo las palabras de Lormic en un eco siniestro. «Ríndete, ríndete». Pero Marta cerró los ojos y se concentró. Recordó todo lo que había enfrentado hasta ahora. El ave ilusoria, la cabaña, el mercado, el espejo. Cada prueba había sido diseñada para quebrarla, pero ninguna lo había logrado. Había algo dentro de ella, una luz que ni siquiera el bosque sombrío podía apagar. «Este bosque no es tuyo, Lormic», dijo, abriendo los ojos. «Es un lugar antiguo, mucho más viejo que tú, y yo no estoy sola». El duende rió entre dientes, pero su risa sonaba forzada. «¿Qué crees que puedes hacer? No hay nadie aquí para ayudarte». «Eso es lo que tú crees», respondió Marta. Luego comenzó a susurrar palabras que había escuchado de su abuela cuando era niña, antiguas oraciones que hablaban de la fuerza de la tierra y la protección de los espíritus del bosque. Al principio no ocurrió nada, pero luego el aire comenzó a cambiar. Una brisa fresca sopló a través del claro y las raíces que sujetaban a Marta se aflojaron ligeramente. El árbol dejó de moverse y las voces oscuras se apagaron una por una. Lormic retrocedió, sus ojos abiertos con incredulidad. «¿Qué estás haciendo?», exigió, aunque su voz ahora temblaba. «No estoy haciendo nada», dijo Marta, con una calma renovada. «El bosque simplemente está recordando quién es». Las raíces se soltaron por completo y Marta dio un paso adelante. Lormic intentó conjurar otra trampa, pero nada ocurrió. El duende miró sus propias manos como si no pudiera entender por qué su magia ya no respondía. «Esto no puede estar pasando, yo controlo este lugar». «No, Lormic», dijo Marta avanzando hacia él, «tú solo tomaste lo que no era tuyo, pero el bosque está cansado de tus juegos». El árbol antiguo comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez no obedecía a Lormic. Las raíces se levantaron del suelo y se extendieron hacia él. El duende intentó escapar, pero las raíces lo atraparon, envolviéndolo como una red. Gritó, luchando con todas sus fuerzas, pero era inútil. «No puedes hacerme esto», chilló Lormic, mirando a Marta con desesperación. «Por favor, ten piedad». Marta lo observó, sintiendo una mezcla de triunfo y compasión. «Tú nunca tuviste piedad con los demás, Lormic. Solo estás atrapado por tus propios actos». Con esas palabras, las raíces tiraron de Lormic hacia el árbol y su cuerpo fue absorbido por el tronco.
El rostro del duende apareció en la corteza, gritando en silencio antes de desaparecer por completo. El claro quedó en completo silencio. Marta respiró profundamente, sintiendo una paz que no había sentido desde que entró al bosque. Sabía que Lormic no volvería. El bosque había tomado justicia por sí mismo, devolviendo el equilibrio que el duende había roto. Sin mirar atrás, Marta retomó el sendero, sintiendo que cada paso la acercaba al final de su viaje. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte con tonos de naranja y dorado, mientras Marta seguía caminando, dejando atrás el bosque sombrío y todo lo que había enfrentado en su interior. Cada paso la acercaba más al borde del bosque, donde sabía que el sendero la llevaría de regreso a su hogar. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu se sentía ligero, casi renovado. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el miedo ya no tenía cabida en su corazón. El bosque, que antes parecía vivo con intenciones oscuras, estaba ahora en completo silencio. Las ramas de los árboles se mecían suavemente con el viento, como si le ofrecieran un saludo de despedida. El aire, antes denso y opresivo, era ahora fresco y limpio, lleno del aroma de la tierra húmeda. Marta se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Sabía que el bosque había cambiado, pero también sabía que el cambio más importante había ocurrido dentro de ella. Al llegar al límite del bosque, encontró una pequeña roca plana al costado del camino. Decidió sentarse un momento, permitiendo que la calidez del sol acariciara su rostro. Mientras descansaba, los recuerdos de su viaje comenzaron a desfilar por su mente. El ave ilusoria, la cabaña engañosa, el mercado de las sombras, el espejo y finalmente el enfrentamiento con Lormic bajo el árbol ancestral. Cada una de esas pruebas había sido diseñada para hacerla caer, pero en lugar de quebrarla, la habían fortalecido. Había aprendido a confiar en su instinto, a enfrentar sus miedos y a no dejarse manipular por las mentiras de un ser que se alimentaba de la debilidad ajena. En ese momento, una figura conocida apareció a la distancia. Era la anciana que había encontrado en la cabaña, aunque esta vez su aspecto era diferente. Su cabello blanco brillaba con la intensidad del sol, y sus ojos, aunque igual de amables, tenían un destello de sabiduría antigua. La mujer caminó hasta Marta con una sonrisa tranquila. «Sabía que lo lograrías», dijo la anciana, sentándose junto a ella. «No muchos logran salir del bosque sombrío, y menos aún enfrentarse a Lormic y sobrevivir». «¿Quién eres realmente?», preguntó Marta, aunque en el fondo sentía que ya conocía la respuesta. «Soy parte de este bosque», respondió la anciana. «Lo he visto crecer, cambiar y ser contaminado por aquellos que, como Lormic, intentaron torcerlo para sus propios fines. Pero también he visto cómo la fuerza de un solo corazón puede restaurar lo que parecía perdido». Marta asintió, sintiendo que las palabras de la mujer resonaban en lo más profundo de su ser. «No fue fácil», admitió. «Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría. Y sin embargo, aquí estás», dijo la anciana mirándola con orgullo. «Cada prueba que enfrentaste no solo fue una batalla contra Lormic, sino una oportunidad para conocerte a ti misma. Ahora, el bosque está en paz nuevamente, gracias a ti». Marta miró hacia el bosque, viendo cómo los rayos del sol comenzaban a iluminarlo, transformando su oscuridad en un mosaico de luces y sombras. «¿Y qué pasará con Lormic? ¿Está realmente acabado?». La anciana suspiró. «Lormic está atrapado en el árbol ancestral, donde no puede hacer daño a nadie más. Pero su esencia siempre estará presente, como un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando olvidamos nuestra conexión con la tierra y los demás. Tu victoria no fue solo sobre él, sino sobre la parte de todos nosotros que puede ceder al miedo y la codicia».
Marta sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de comprensión. Su viaje había sido mucho más que un enfrentamiento con un duende. Había sido una lección sobre la importancia de la valentía, la honestidad y la conexión con el mundo que la rodeaba. «Gracias por tu ayuda», dijo finalmente, aunque no siempre supe si eras real o una ilusión. La anciana rió suavemente. «A veces, lo que es real no importa tanto como lo que aprendemos de ello. Ahora ve, Marta, el bosque ya no te necesita, pero otros quizá lo hagan». Con esas palabras, la anciana se levantó y comenzó a alejarse, desapareciendo entre los árboles como un susurro en el viento. Marta la observó hasta que no pudo verla más. Luego se puso de pie y continuó su camino. Cuando finalmente llegó a su hogar, encontró el lugar más brillante y cálido de lo que recordaba. Aunque nada había cambiado físicamente, ella sabía que su perspectiva lo hacía todo diferente. Esa noche, mientras descansaba en su cama, pensó en las palabras de la anciana y en todo lo que había vivido. Sabía que nunca olvidaría ese viaje, ni la fortaleza que había descubierto dentro de sí misma. El bosque sombrío no es solo un lugar físico, sino una representación de los desafíos que enfrentamos en la vida. Todos tenemos un Lormic acechando en las sombras, intentando engañarnos, llenarnos de miedo o aprovecharse de nuestras debilidades. Sin embargo, también tenemos la capacidad de resistir, de confiar en nuestra fuerza interior y de recordar quiénes somos realmente. La verdadera fortaleza no está en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con valentía y en aprender de ellos. Así como Marta superó las trampas del Lormic y salió del bosque más fuerte que nunca, todos podemos superar nuestras propias pruebas si confiamos en nuestra luz interior. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.